Gloria a Dios. Hoy estamos terminando, aunque es la primera parábola, hoy estamos terminando, gloria a Dios, este ciclo de parábolas referentes al reino de los cielos. Aunque en la primera, esta que acabamos de leer, no dice el reino de los cielos es semejante, no lo dice, no hay una comparanza. Dios establece un principio extraordinario en esta parábola. ¿Y cuál es ese principio que Dios establece a través de la parábola del sembrador? Los que oyen la palabra. ¿Ok? El título, el sembrador. Los 4 tipos de oyentes. Los 4 tipos de personas que a través de toda la historia de la iglesia cristiana evangélica iban a oír el mensaje. Cuando la palabra de Dios es anunciada al mundo, hay diferentes tipos de oyentes, con diferentes corazones para recibir la palabra. La Biblia dice en Mateo capítulo 24, verso 14, y será predicado el evangelio del reino, o este evangelio del reino, en todo el mundo, para testimonio de las naciones, y entonces vendrá el fin. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Y entonces vendrá el fin. Hoy por hoy, el evangelio se está predicando en la redondez de la tierra, a través de la televisión, a través de la radio, a través de los medios impresos, a través de las redes sociales, casa por casa, cruzada. No ha existido otro tiempo como este tiempo de hoy, donde se esté predicando el evangelio como se predica en este momento. Gloria a Dios. Y es que todo eso comenzó hace aproximadamente 2000 años, y donde el Mesías plasmó en su palabra, a través de una parábola, cuál iba a ser la dinámica de los que iban a oír su palabra. Porque la Biblia dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra de Dios. Hoy vamos a ver qué fue lo que nos quiso decir el Señor a través de la parábola del sembrador. No se despegue de su Biblia. En Mateo capítulo 13, del verso 1 al verso 9. Y yo quiero que usted preste mucha atención, porque los pequeños detalles son los que hacen la diferencia. Amén. Amén. Y a lo último del mensaje de la parábola dice: el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Y cómo se titula el mensaje? El sembrador, los 4 tipos de oyentes. ¿Ok? No todos oyen igual. Bendito sea el Señor. Debemos de entender primero que los que oyen, para poder entender la palabra de Dios, tenemos que saber oír la palabra. ¿Ok? Tenemos que aprender a oír su palabra. Mire lo que dice la Biblia. Gloria a Dios. Del verso 13 en adelante. Dice: por eso les habló por parábolas, porque viendo no ven, y oyendo no oyen, ni entienden. De manera que se cumple en ellos la profecía de Isaías, que dijo: de oído oiréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyen pesadamente. Cuesta oír, menos entender. Y han cerrado sus ojos, para que no vean con los ojos y oigan con los oídos, y con el corazón entiendan y se conviertan, y yo los sane.
La única manera de que pueda venir sanidad al alma del ser humano es que el ser humano pueda oír y entender la palabra de Dios. Y vamos, a través de las Escrituras, vamos a entender qué fue lo que quiso decir Dios con esto. Pero bienaventurados vuestros ojos, porque ven, y vuestros oídos, porque oyen. Porque de cierto os digo, que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Entonces dice la Biblia que los discípulos, los apóstoles, no entendieron la parábola del sembrador. Y eso que Cristo le había dicho, yo voy a abrir en parábolas, pero ellos no van a entender, pero ustedes sí, a los apóstoles. Pero aún no entendieron la parábola del sembrador. Y dice más adelante en el 18, porque ellos le preguntaron, en el versículo 10, entonces acercándose los discípulos le dijeron, ¿por qué le hablas en parábolas? Y él le explica, pero ellos no entendieron. Y entonces dice la Biblia a partir del verso 18, oíd pues vosotros, los discípulos, los apóstoles, la parábola del sembrador. Cuando alguno oye la palabra del reino, y vamos a estar leyendo y vamos a estar escuchando la palabra oír. Por eso dice, el que tiene oídos para oír, oiga. ¿Qué es lo que está diciendo? El que tiene entendimiento, entienda. Porque la Biblia dice que los entendidos entenderán. ¿Ok? Entenderán. Dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. ¿De qué manera salió a sembrar el sembrador? ¿Cómo se siembra el arroz aquí en Calabozo? Hay un saco que lo tienen aquí y meten todo el arroz en el saco y agarran, ellos preparan un sistema, una planchita de plástico, muchas veces lo hacen de los tobos que tiene una forma de circunferencia, y lo agarran y lo meten y lo esparcen. Esa semilla del arroz cae por todos lados, cae dentro del paño de arroz, que es el que está preparado para recibir la semilla, y también cae en la loma, y también cae en la carretera, en todas partes cae, pero él siembra, ¿ok? Y dice la Biblia que el sembrador salió a sembrar, y dice que una parte de la semilla cayó junto al camino. No cayó en el camino, cayó junto al camino. Mire, la Biblia dice, Cristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es a través de mí. Gloria a Dios. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, pero su fin es la muerte. Al hombre le parece, pero no es. ¿Ok? Esta semilla cayó junto al camino. Hay gente que conoce de Biblia. Hay gente que vive en las casas de los evangélicos. Hay gente que lee la Biblia, hasta la lee. Muchas veces van a los cultos, dan donaciones, diezman, ofrendan, piden oraciones, porque algo le dice en su mente y en su corazón que Dios es real. Gloria a Dios. Pero esta gente no busca a Dios. Aunque viven que sus padres son cristianos, muchas veces son hijos de pastores,
Son hijos de pastores y son unos mundanos. Son hijos de cristianos evangélicos que tienen años y han dado testimonio en la iglesia, y usted lo ve por el mundo echando broma. Ellos están ahí junto al camino. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué ellos no terminan de llegar? ¿Por qué ellos están allá? El mundo los critica. ¿Cómo es posible que los hijos de los pastores sean unos mundanos? ¿Cómo es posible que los hijos de los cristianos evangélicos son los peores? Son los que se portan mal. Son los que dan más mal testimonio. Los hijos de los cristianos evangélicos. ¿Por qué? Si ellos se levantaron en un hogar cristiano, oyendo la oración, y desde que se levantaron pequeños oraban también. Usted los veía metidos dentro de la iglesia, en las danzas, adorando, todo esto, hasta eran músicos. Aprendieron a tocar instrumentos dentro de la iglesia. Y hoy usted los ve en el mundo. Y usted les habla de la palabra de Dios y se la conocen. Se la conocen. Gente que hasta tomando licor se emborrachan y empiezan a predicar borrachos. Porque tienen el conocimiento, pero no están en la iglesia. No son cristianos evangélicos. Están junto al camino. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. ¿Qué sucede? Toda esa palabra que ha sido sembrada en su corazón a través de la niñez, a través de las campañas, a través de la iglesia, esa palabra, dice la Biblia acá, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y ¿qué hace? Arrebata esa palabra, se roba esa palabra. Gloria a Dios. Aleluya. Y dice, y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Esta gente ha oído la palabra de Dios. Pero viene el malo, viene Satanás y le arrebata esa palabra. ¿Por qué le arrebata esa palabra? Porque él no entendió la palabra. Por eso la gente dice, yo no entiendo. Yo no entiendo por qué los hijos de los pastores de la iglesia tal son unos mundanos. ¿Por qué los hijos de los cristianos evangélicos son unos mundanos? Simplemente porque ellos no han entendido la palabra de Dios. Y el maligno viene y lo arrebata. Saca esa palabra del corazón. Y lo que utiliza el enemigo para arrebatar esa palabra son las artimañas que ha establecido Satanás para quitársela. Se la roba y hace que esa palabra sea infructuosa en la persona. Por eso vamos a ver esa gente así. Cuando se predica una campaña, cuando la palabra de Dios es anunciada a través de un medio de comunicación social, de la televisión, de la radio, hay diferentes tipos de personas que la oyen la palabra, y de repente en una cruzada donde hay 80,000 personas, 20,000 no conocen a Dios, pero los que se entregan son 1,000 nada más. Pero todos oyeron la palabra, pero cada quien tiene una percepción diferente de lo que se quiso decir con esa palabra. Hay uno que es este caso. Oye la palabra, pero no la entiende. La oye, pero no la entiende. Y lo poquito que llegó al corazón de esa persona, vino Satanás y la robó. Listo. No quedó más nada, chicos. No quedó más nada. Esa persona sigue su camino en el mundo, haciendo lo malo, haciendo lo que él, lo mejor le parezca. A su nombre. A su nombre. Este fue
la semilla. La semilla es la palabra de Dios. Esta fue la semilla que cayó junto al camino. Y cuando la palabra de Dios dice cayó, fue porque entró en el corazón de la persona. Entró en el corazón de la persona. Cayó junto al camino, oyó la palabra, pero no la entendió. No la entendió. La Biblia dice, ¿a quién consideraré un hombre insensato o una persona insensata? A aquella que va al espejo y se mira y se considera a sí mismo y se da cuenta que es un negro, pelo chicharronú, pero después que se va dice que se olvida de cómo era. Imagínese usted que usted no sepa cómo es usted, que usted no sepa si es gordo o es flaco, que usted no sepa si es blanco o es negro, que usted no sepa. Usted se imagina eso. Hay personas así, ¿no? ¿Usted sabe lo que es un flaco que le diga a usted estoy gordo? Dios mío, tengo que rebajar. Eso tiene un problema. Tiene un problema. Tiene un problema de identidad, tiene un problema de visión, tiene un problema mental. ¿O no? Y que usted lo esté viendo y usted queda impresionado, usted queda sorprendido porque un flaquito le está diciendo tengo que hacer ejercicio y rebajar porque estoy muy gordo. ¿Ah? Usted sabe lo que es estar en un hogar 30, 20 años escuchando la palabra de Dios, viendo los cultos, las oraciones, todo, y permanecer afuera. Ser hijo de pastores, ser hijo de cristianos evangélicos y permanecer afuera. No ha entendido. No entiende. Gloria a Dios. Dice que vienen las aves del cielo y se comen. Se la comen. Se comen. Hay diferentes tipos de animalitos. En este caso son las aves del cielo que se comen ¿qué? La palabra. La Biblia dice en la Biblia que hay 4 cosas que pertenecen al ejército de Dios que se comen, pero la economía, el saltón, el revoltón, la oruga y la langosta, se comen. ¿Qué se comen? La economía, se la comen. Pero estos se comen ¿qué? La palabra. La palabra de Dios se la come. El diablo, Satanás con su demonio, que el Señor lo reprenda. Amén. A su nombre. Gloria a Dios. A su nombre. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Seguimos. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración, pues al venir la aflicción o la persecución por causa de la palabra, luego tropieza. Usted, en la medida que vayamos predicando la palabra, la parábola del sembrador, usted se va ubicando. ¿Ok? ¿Cómo se va a ubicar usted? Ay, yo soy este. O yo soy el otro. Porque le voy a decir algo. Esos 4 tipos de oyentes están aquí en la iglesia. Están aquí. Hay gente que escucha la palabra aquí y la oye, pero no la entiende. No la entiende. Y viene Satanás y le roba esa palabra. Sí, señor. Le roba esa palabra. Y por eso vemos, se predica un mensaje de prosperidad espiritual. ¿Qué es lo que tiene que hacer usted? Y usted sigue haciendo lo mismo. La palabra le dice qué es lo que debe hacer usted ante las circunstancias, los problemas.
y usted sigue haciendo lo mismo. ¿Usted sabe lo que significa eso? Que usted no ha entendido la palabra. Usted no ha entendido la palabra. Usted está caminando como a usted le da la gana, no conforme a las escrituras. Gloria a Dios. Y el que fue sembrado en pedregales, este es el que oye la palabra. ¿Qué dice? Este es el que oye la palabra. La oye también. La oye. Y la recibe. Dice. Este es el que oye la palabra y al momento la recibe con gozo. Gloria a Dios, aleluya. Saltan, dan vuelta en el aire, caen de cabeza, hablan en lengua. Wow, Dios me habló. Dios me habló. Pero eso le dura un día. Hoy dicen, sí Señor, yo me levanto hoy con fe. ¡Ja! El diablo le voy a dar. ¿Dónde está el diablo para darle con la cruz? Y se ponen poderosos ahí. Ese otro día está en el suelo tirado. No, yo no puedo. Yo no puedo. No, esto es muy grande. Es cuando intenté avanzar, vino la primera prueba y que va, no aguanté. Esto es muy fuerte, ese evangélico es demasiado, esto no es para mí. ¿Por qué? Porque la raíz que tenía era muy corta. Son de raíces muy corticas. El gozo le dura un momentico, un solo día. O una semana. Se olvidan que la Biblia dice que el gozo del Señor es mi fortaleza. Esa gente que tiene ese gozo así cortiquito es porque depende de él mismo, depende de su fuerza. Y la Biblia dice, no es con tu fuerza, es con mi Espíritu Santo, es con mi palabra. Cuando tú la pongas por obra, tú vas a ver la gloria de Dios. Aleluya. Vea lo que dice la Biblia. Para eso que tienen la raíz chiquita, una raíz cortica, es de un pimpollito, que lo que le sale es un pimpollito nada más, una cosa chiquitita. Vea lo que dice la Biblia en el libro de Salmos, capítulo 92, del verso 12 al 15. Dice, el justo florecerá como la palmera y crecerá como cedro del Líbano. El justo florecerá como la palmera. La palmera tiene una característica. ¿Usted sabe dónde nace la palmera? En el desierto. Ahí es donde crece la palmera. En medio de la circunstancia, en medio de la prueba, en medio del terror, en medio de la crisis, en medio de la circunstancia adversa, ahí se levanta el justo. Ahí es donde se levanta el justo. El justo crecerá como la palmera. Y la palmera crece en el desierto, donde no hay agua, donde lo que hay es arena. Gloria a Dios. Pero usted sabe lo que hace la palmera. La palmera, antes de crecer hacia arriba, primero crece hacia abajo. Y dicen los estudiosos, los que estudian estas maticas, que la palmera llega a crecer hacia abajo hasta 20 metros. ¿Usted sabe lo que son 20 metros para abajo? Y ella crece hacia abajo buscando las aguas profundas, las aguas subterráneas, porque esas aguas no se secan. Las aguas subterráneas, las que siempre van a estar allí. Entonces la palmera crece primero hacia abajo. Y cuando llega y encuentra las aguas, se empieza a nutrir, empieza a crecer sus raíces y se apoya, se agarra duro de abajo. Imagínense usted una mata que tenga la raíz de 20 metros para abajo. Eso es un fundamento. ¡Aleluya! Y luego que encuentra las aguas profundas, empieza a crecer para arriba.
Y por eso cuando vienen los vientos, cuando vienen las tempestades, cuando viene la aflicción, la palmera, eso crece altísimo. Y pareciera que se fuera a partir, que se fuera a reventar. Pero la palmera viene y toca la punta, con la punta de las ramas, toca el suelo, el desierto otra vez. Y después que pasa el ventarrón, se vuelve y queda paradita otra vez. Se le va a dar un aplauso al Señor, hermano, que está bien. Gloria a Dios. El problema de este tipo de oyente es que tiene la raíz muy cortica y no permite que esa raíz crezca, porque hay gente que quiere primero conocerse la Biblia para contender. Gente que se la pasa en el mundo es contendiendo la palabra. Ajá, ¿por qué diezma? ¿Y por qué el otro? ¿Y por qué el otro? A mí no me parece. Y esto y lo otro, gente. Y no crece hacia abajo primero. No se fundamenta primero. Por eso cuando viene cualquier pruebita, lo tumba. Lo tumba. Y usted va a ver gente que llegaron hoy y a los 3 meses ya no están en la iglesia. ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó? No, me vino una prueba. Me vino una prueba y fue muy fuerte para mí. Y se fue. No aguantó. No aguantó la prueba. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Crecerá como la palmera. El justo crecerá como la palmera. Entonces, quiere decir que nosotros debemos cimentarnos primero en la roca. ¿Qué dice la Biblia? ¿A quién compararé? A un hombre prudente que edificó su casa. ¿Y cuál es la casa? Esta que está aquí. Edificó su casa sobre la roca. Se afianzó. Tiró un buen fundamento sobre la roca. Y cuando vino el río, cuando vino la tempestad, cuando vino todo, pasó la devastación y ella quedó paradita ahí. ¿Por qué? Porque estaba fundamentada sobre la roca. ¿Y a quién consideraré? A un hombre insensato que construyó o elaboró su casa sobre la arena. No tenía fundamento. Y cuando vino el río, mire, cuando se desborda un río se lleva todo por delante. Lo único que va a quedar parado, lo que tiene cimentación, lo que tiene fundaciones profundas, es lo único que queda parado. Pero lo demás se lo lleva, los carros, todo se lo lleva. Eso es algo impresionante. ¿Cuántos alaban a Dios? Así tiene que ser el cristiano. El cristiano tiene que aguantar las embestidas de las pruebas, de las circunstancias. Mire, cuando vino ahorita hace 2 años el COVID, los primeros que estaban corriendo eran los evangélicos, asustados. Y me voy a morir. Bueno, pero si te mueres te vas para el cielo, ¿verdad? ¿Cuál es el problema? Total, todos vamos a morir. A menos que Cristo venga y estemos vivos todavía y seamos transformados en un abrir y cerrar de ojos de este cuerpo corruptible a un cuerpo incorruptible. Pero los primeros que salieron corriendo fueron los evangélicos. ¿Cuántos alaban a Dios? A su nombre. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Seguimos. Dice: el que fue sembrado entre espinos, este es el que oye la palabra, pero el afán de este siglo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra y se hacen infructuosas. ¿Quién es este? El que cayó entre espinos. Gloria a Dios. Este es el que oye la palabra. Todos la escuchan. Todos la oyen. Todos. No hay una excusa. No, yo no escuché. No, todos la oyen. Estos son los que oyen. ¿Ok? Estos son los que oyen la palabra, pero el afán de este siglo
y el engaño de las riquezas. Aleluya. ¿Qué dice? El engaño de las riquezas. Gloria a Dios. El engaño de las riquezas ahoga la palabra y se hace infructuosa. Gloria a Dios. ¿Cuál es el afán de este tiempo? Porque cuando hablamos del afán de este siglo, la Biblia dice el afán de este siglo, pero no es siglo, es de una era, es de un tiempo. El afán de este tiempo. Una de las cosas que iba a caracterizar el tiempo de la gracia es el afán. El afán por el dinero. El afán por el ser el mejor más que los demás. Por los deleites y los placeres del mundo. Por las situaciones y circunstancias que suceden en el mundo, que resultarían en el ser humano, tendría una repercusión drástica. Ansiedad, angustia, depresión, lo que divide y lo que distrae la mente y lo que hace dirigirlo a otras direcciones, hacia otros lados. Eso lo hace el afán. El afán desenfoca al cristiano y lo dirige hacia otro lado. ¿Cuántos alaban a Dios? Lo direcciona hacia otro lado. En el libro de Lucas, capítulo 21, versos 25 y 26 dice: entonces habrá señales en el sol, la luna y las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, desfalleciendo a causa del bramido del mar y de las olas. Angustia de la gente. ¿Qué es lo que lleva a un ser humano a tener angustia? El afán. El afán, la preocupación por las cosas que están sucediendo. El mundo hace 3 años, cuando salió el COVID, entró en angustia. La gente vivía angustiada. El 85% de lo que se generó de esto fue problemas de ansiedad en la persona. Gente que estaba en un supermercado y de repente salía corriendo para la casa porque no sabía qué era lo que le estaba pasando, gritando: Dios mío, me voy a morir, me voy a morir. El afán. El afán por las cosas. Hoy estamos viviendo un tiempo peligroso, porque todo se remite a una competitividad. Estamos viviendo en una sociedad moderna, posmodernista, que tú eres lo que tienes, no eres lo que eres. Tú vales por lo que tienes, no por lo que eres. Entonces la gente se mete en esa carrera. El afán de tener el mejor carro, el afán de tener el mejor teléfono, el afán de tener los mejores vestidos, las mejores ropas, la mejor casa, el mejor trabajo, la mejor empresa. Y ahí se desenfoca de lo verdadero, de lo real. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos dicen aleluya? ¡Aleluya! A su nombre. Gloria a Dios. Mire. Gloria a Dios. Bendito sea el Señor. Cuando nosotros leemos la historia de Marta y María, la historia de Marta y María, gloria a Dios, el Señor llega a una casa invitado por Marta y entra, gloria a Dios, y una vez que entra a la casa, María estaba allí y salió corriendo y se le sentó a los pies de Cristo y empezó a oír las palabras del Señor.
Y mientras oía las palabras del Señor, Marta estaba afanada en los quehaceres de la casa. Eso le impedía oír la palabra de Dios. Le impedía oír la palabra de Dios. ¿Y qué dice la Biblia? Marta vino y le dijo: Señor, no tienes misericordia de mí. Mira cómo estoy trabajando, mira lo que estoy haciendo. Y mientras María lo que hace es estar sentada a tus pies escuchándote. Deberías de decirle que me ayude. ¿Y qué le dijo el Señor? Marta, Marta, afanada y turbada estás. Y le dijo estas palabras: solo una cosa es necesaria. Solo una sola cosa es necesaria. Y María la escogió. María escogió la buena parte, de la cual, dice la Biblia, de la cual no le será quitada. Y vamos a ver por qué sucede eso más ahorita. ¿Cuántos alaban a Dios? Alabado sea el Señor. A su nombre. El afán es el resultado de no confiar en Dios. Cuando usted confía en Dios, la Biblia dice que los que confiamos en Dios somos como el monte de Sión, que no nos movemos, sino que permanecemos para siempre. Gloria a Dios. El engaño de las riquezas. Dice: este es el que oye la palabra, pero el afán de este tiempo y el engaño de las riquezas ahogan la palabra. El engaño de las riquezas. ¿Usted sabe lo que le dice las riquezas al ser humano? Es el engaño. La riqueza le dice a usted también, le dice: tú me necesitas para vivir. Tú me necesitas para vivir. Tú me necesitas para comer. Tú me necesitas para vestirte. Tú me necesitas para todo. Ese es el engaño de la riqueza. Y si usted se lo cree, usted se va a ir por ese mundo. ¿Por qué? Porque ese es el engaño de la riqueza. La riqueza le hacen pensar al ser humano que la única manera de sobrevivir aquí en la tierra es el dinero. Pero la palabra de Dios dice que no solamente del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. A su nombre. A su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Mire lo que dice Filipenses. Filipenses, capítulo 3. Gloria a Dios. Filipenses, capítulo 3, del verso 7 y verso 8. Vea lo que dice Pablo. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia. ¿Qué es lo que le hace? Es lo que las riquezas tratan de engañar al ser humano. Pero cuantas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdidas por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura por ganar a Cristo. Lo tengo por basura. Todo lo que concierne a las riquezas de este mundo, Pablo dijo: eso es basura. Eso no vale nada. Pero el engaño de la riqueza le hacen ver a la persona, le venden a la persona la imagen de que usted necesita las riquezas para vivir. ¿Cuántos alaban a Dios? Bríndele un aplauso al Señor. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. El afán de este mundo y el engaño de las riquezas. Eso quiere decir
que hoy por hoy mucha gente vive engañada. Vive engañada de las riquezas. Viven atrapados en las riquezas. La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males. Que muchos de los santos, siguiéndola, se desviaron. Se desviaron de la riqueza, de la luz, del camino que Dios les ha establecido. Se desviaron. Porque la riqueza los engañó. Cuando la persona empieza a amasar riqueza, eso despierta en el ser humano la ambición, la codicia. Quiero más. Ya no me conformo con esto, quiero más. Porque su estatus de vida empieza a subir también. Y mientras el estatus de vida sube y sube, eso le va requiriendo a él un mayor gasto. Un mayor gasto. ¿Ok? Entonces necesita. La Biblia dice que nosotros necesitamos lo necesario para vivir nada más. ¿Y qué es lo necesario para vivir? Salud, techo, vestido y comida. Pero yo quiero más de eso. Y de repente tiene ya lo necesario y tiene abundancia. Pero yo quiero más. Y yo quiero más. Y en esa persecución, en esa búsqueda de tener más, se desenfoca y se pierde. ¿Cuántos alaban a Dios? Gloria a Dios. ¿Cuántos dicen aleluya? Aleluya. Gloria a Dios. Ahora, aquí hay algo extraordinario. Escúcheme bien esto. Aquí hay algo extraordinario. Aquí hay 4 tipos de oyentes, ¿verdad? De las cuales hemos hablado de 3. El que oyó la semilla que cayó junto al camino, la semilla que cayó en pedregales y la semilla que cayó entre espinos. Son 3 tipos de personas, son 3 tipos de oyentes. Y cada uno con una condición diferente, pero con algo característico. Ellos oyeron la palabra, muchos la recibieron en su corazón, pero no la entendieron. La única manera de que usted pueda llevar fruto es que usted entienda la palabra. De lo contrario, usted no puede llevar fruto si usted no entiende la palabra. Gloria a Dios. Y cuando la gente no entiende la palabra, Satanás viene y se roba la palabra. Porque la Biblia dice que Él vino a robar, a matar y a destruir. Pero Cristo vino a deshacer las obras de Satanás. Amén. Que el Señor lo reprenda. Amén. Él viene y a través de sus artimañas viene y roba. ¿Ok? Pero el que entiende recibe la palabra y Satanás no puede robársela. Escúchame bien, esto es revelación. Gloria a Dios. La única manera de que Satanás no pueda robarte la palabra es que tú logres entender la palabra. Amén. Porque cuando tú entiendes la palabra, tú la recibes Aleluya. y se queda plasmado en tu corazón y en tu mente. Amén. Gloria a Dios. Mira lo que dice el verso 12. Gloria a Dios. Mira lo que dice el verso 12. Dice: porque a cualquiera que tiene se le dará y tendrá más, pero al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. ¿A quién Satanás le robó? ¿A quién le quitó la palabra? ¿Ah? Al que no entendió. Al que no entendió, dice la Biblia, Satanás va a venir y le va a quitar la palabra.
con sus artimañas. Entonces dice, porque a cualquiera que tiene se le dará. El que ha recibido la palabra se le va a dar más. El que ha entendido la palabra va a seguir entendiéndola. Aleluya. Y va a recibir más. Amén. Pero al que no tiene aún lo que tiene, el que todavía no ha recibido la palabra, y la única manera que usted pueda recibir bendición de Dios, la única manera que las promesas de Dios se puedan cumplir en usted, es que usted pueda entender la palabra. De lo contrario, usted no va a poder recibir la bendición. De lo contrario, usted no va a poder recibir la bendición de las promesas. Si usted no ha entendido. Porque el que no ha entendido, dice la Biblia, pero el que no tiene aún lo que tiene, le será quitado. Pero al que tiene se le dará más. ¿Sí o no? Gloria a Dios. Vea lo que dice Mateo 25. Mateo 25. Versos 28 y 29. Mire cómo dice, hablando la parábola de los talentos. Y dice, quitarle pues el talento y dadlo al que tiene 10 talentos. Y dice, porque al que tiene le será dado y tendrá más. Y al que no tiene, aún lo que tiene, le será quitado. Aleluya. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué fue lo que le dijo el Señor a María? A Marta. Esta ha escogido la mejor parte. Esta es la que está oyendo la palabra. Esta es la que está entendiendo y está recibiendo la palabra, porque por eso fue que se sentó. Y lo que ella está recibiendo no le será quitado. ¡Aleluya! Cuando usted oye la palabra y la recibe y la entiende, Satanás no puede quitar la palabra. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. Esto es un misterio, esto es un principio. Así que usted tiene que entender y esforzarse, como dice la Biblia, procurar con diligencia ahora. Procurar con diligencia entender la palabra. Por eso la Biblia dice, el que tiene oído, oiga. Aleluya. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu Santo quiere decirle a la iglesia. Usted tiene que entender qué es lo que el Espíritu Santo en este día le está hablando a usted. Amén. ¿Qué es lo que nos quiere decir? Que tenemos que oír la Escritura. Tenemos que oír la palabra. Pero tenemos que esforzarnos por entenderla. Por entenderla. Porque el gran problema hoy en día, que se predica la palabra el domingo y el otro domingo se pregunta qué fue la prédica que se predicó el domingo pasado y nadie se acuerda. ¿Usted sabe por qué? Porque esa palabra que se predica el domingo, ya el martes el diablo se la robó a usted del corazón. ¿Usted sabe por qué? Porque usted no la entendió. Y por eso el domingo, cuando se preguntan, hermano, ¿se acuerdan ustedes de la prédica del domingo pasado? Y todo el mundo queda aquí. Queda guindado como el teléfono. Buscando. Empiezan a buscar la Biblia. Empiezan a buscar la chuleta en el cuaderno. ¿Por qué? Porque hacen como los malos estudiantes. ¿Usted sabe cómo hacen los malos estudiantes? Los malos estudiantes entienden cuando explica el profesor en el salón. Y como lo entiende, eso es facilito. Mira, 2 más 2 son 4 y 4 más 2 son 6. Listo. Llegan a la casa, agarran el cuaderno y lo entierran. Y lo abren el día que tienen la materia otra vez. Y cuando lo abren, Dios, quedan guindados. Dios mío, no me acuerdo. Y de repente llegan al salón y el profesor dice, saquen su hojita que vas a tener un examen hoy. ¿Y qué pasa? Raspado todo el mundo. Pero yo le entendí. Esto, usted tiene que meterse en las profundidades. Usted no puede llegar a la casa y tirar la Biblia.
Usted tiene que el mensaje que se predica el domingo, usted compartirlo con su familia, compartirlo con sus amigos, compartirlo con las personas, con las almas de su comunidad, con todo el mundo. Y en la medida que usted comparte esta palabra, esa palabra se viene a su corazón